En la unidad de cuidado intensivo de la Posta Central sigue internado con vida Daniel Zamudio, quien fue gravemente herido la madrugada del 3 de marzo, como todos sabemos. El ataque provocó un rechazo transversal y abrió la discusión para reponer en el proyecto de ley antidiscriminación las indicaciones que agravan las penas en caso de agresiones. Bueno, para conversar sobre este caso está con nosotros en los estudios de CNR Chile el abogado Gabriel Saliasnik. Gabriel, gracias por conversar con nosotros esta hora. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hay quienes señalan a propósito de la vinculación que se ha hecho en el caso del joven Zamudio con el proyecto de ley antidiscriminación, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo veía declaraciones de líderes de la UDI en el partido en el día de hoy, donde señalaban efectivamente que la muerte se habría producido de todas maneras si existiera la ley antidiscriminación, porque eso se trata de un delito, de personas que cometieron un delito como tantos otros, pero no es una cuestión de discriminación. No, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Chile tiene una deuda legislativa en materia de legislación sobre discriminación que data de más de 20 años. El primer proyecto de ley antidiscriminación en Chile lo presentó a comienzos de los 90 el diputado Gutenberg Martínez, incluso. Mucho antes de la actual legislación que lleva 7 años en tramitación. Chile ha suscrito diversas convenciones internacionales en materia de derechos humanos, de la Convención de las Naciones Unidas contra la xenofobia y el racismo, la Convención de Derechos Sociales y Políticos, el Pacto de Costa Rica, que se conoce, que imponen a Chile una serie de cargas y obligaciones de incorporar en su legislación ciertas normas que justamente busquen precaver este tipo de hechos o de delitos. Y por ende, no es correcto afirmar que este tipo de delitos habría ocurrido de la misma forma si es que en Chile hubiese habido una legislación antidiscriminatoria debidamente implementada y de larga data. Claro, yo decía... Hacia la no discriminación se educa. Sí, correcto, ese es el punto. Yo decía que no es un delito de discriminación, que lo es obviamente, no es a eso lo que se refería, sino que efectivamente lo que tú señalas es que el delito se hubiese producido de todas formas. ¿Cómo cambiaría con una legislación antidiscriminación? A ver, es que ¿sabes qué pasa, Claudio? Que Chile tiene que asumir que cuando ocurren este tipo de situaciones no hay que minimizarlos ni tratar de la basura esconderla debajo de la alfombra. En Chile esto no es lumpen, como algunos dicen. Puede ser que sean pandillas, puede ser que sea gente a veces con poco conocimiento de lo que en realidad son las ideologías, por ejemplo, neonazis o nazis, como ocurre en este caso. Pero el neonazismo, el nazismo, en Chile es una realidad también de larga data. Y por ende, la discriminación y la xenofobia está presente en Chile desde hace muchísimos años. Y por ende, pretender que estas cosas habrían ocurrido de la misma forma, a mí me parece que es incorrecto. A ver, usted nos da, abogado, algunas fechas de cuando se presentó el primer proyecto, sí, de Gutenberg Martínez, me decía, ¿cierto? ¿Qué habría cambiado desde entonces si es que ya se hubiese aprobado una ley? Si en Chile hubiese una legislación adecuada a los estándares internacionales, delitos como el que sufrió el joven Zamudio o el que podría lamentablemente sufrir cualquier chileno o ciudadano extranjero que puede ser discriminado, como ocurrió hace poco en Valparaíso. Vimos una golpiza a ciudadanos ingleses y escoceses extranjeros. Han habido atentados o agresiones contra afroamericanos en Chile, contra el pueblo mapuche, han habido discriminación contra el pueblo evangélico en Chile. Muchas de esas situaciones que se han dado con mucho más frecuencia de la que queremos aceptar, tendrían de partida una penalidad agravada. En algunos casos, además, habrían delitos que sancionarían derechamente esas conductas que tienen móviles racistas, xenofóbicos o discriminatorios, como podría ser por la orientación sexual. Pero llevémoslo a terreno, porque a propósito de la penalidad agravada, este delito, en el caso de que se produzca la muerte del joven Zamudio, podría llevar como carga la pena a cadena perpetua. Sí. La condena a cadena perpetua. Y por lo tanto, ¿qué sería más grave? No, porque esta es una situación particularmente muy excepcional, digamos, desgraciadamente, muy excepcional en el sentido de que sea la situación más grave de todas, como podría ser la muerte de este joven, por el solo hecho de tener una opción o orientación sexual distinta, digamos, a la que algunos han aceptado y por lo tanto lo han discriminado. Pero supongamos cualquier hipótesis, golpizas en la salida de una discoteca
a un joven por profesar la religión judía, a un joven por tener una orientación sexual diversa, a un joven por ser afroamericano. Esa golpiza, que normalmente sería, por ejemplo, delito de lesiones graves o gravísimas, como podría darse en un caso, si aquí el muchacho hubiera no sufrido estas secuelas de tanta magnitud, tendría una penalidad determinada. Esa penalidad podría perfectamente estar agravada en 1 o 2 grados por la motivación discriminatoria, por el móvil discriminatorio que precede a la agresión. Ahora, y perdona, así ocurre en todas las legislaciones, o sea, y no solo, por muchos dicen, no, es que el racismo, por ejemplo, se lo sanciona en Europa. Entonces, la historia de lo que ocurre en Europa, sí, ocurre así en Holanda, ocurre así en España, ocurre así en diversas legislaciones como Alemania. Pero también ocurre en Latinoamérica, el código brasileño, el código uruguayo, en Argentina, en México, por ejemplo, existen claras normas que sancionan tanto la institucionalidad de las medidas de discriminación que deben ser proscritas, como la incitación al odio racial, al odio religioso, a la discriminación, etcétera. ¿Se ha producido cierta persecución, por decirlo de algún modo, o se ha planteado públicamente quiénes son los senadores que votaron en contra del proyecto antidiscriminación? Y Juan Antonio Coloma, el presidente de la UDI, señala hoy día que el problema no es el proyecto, que podría haberse votado hace mucho tiempo, sino que está mal planteado el artículo 2, que dice que en virtud de eso se le puede quitar la naturaleza a ciertas instituciones. ¿Y a qué se refiere? Señala que este artículo podría ser el paso al matrimonio homosexual. Y es una postura que uno puede entender y estar en desacuerdo, pero que la UDI ha defendido desde siempre. Sí, pero yo creo, con todo el respeto que me merece el senador Coloma, también aquí se mezclan peras con manzanas. Es decir, el proyecto de legislación antidiscriminatoria lo que busca es precisamente establecer ciertas medidas que sancionen la discriminación, que la proscriban, ya sea por móviles de esas características, como por móviles religiosos o xenofóbicos u otros. O sea, las normas además establecen, el proyecto establece como excepción precisamente el respeto a las creencias de quienes profesan los distintos cultos de la República, y por lo tanto, quien, por ejemplo, en el marco de profesar un culto autorizado por la ley de culto en nuestro país, pueda incurrir en una aseveración, por ejemplo, discriminatoria, no sería alcanzado por la ley o por este proyecto. Ahora, la discusión, por ejemplo, del matrimonio homosexual o la institucionalidad que debiera tener parejas del mismo sexo, en definitiva, son un debate que se dan en el contexto de otros proyectos de ley. Por lo tanto, esto no podría avanzar hacia aquello. No, es que no es el propósito, no tiene el sentido, no es el alcance que tiene esta normativa. Corresponde al Poder Legislativo regular y, en definitiva, legislar sobre esas otras materias. Pero si vamos a estar con la historia de que cada proyecto de ley puede tener repercusiones o consecuencias de cara a otros proyectos de ley, entonces, bueno, abdiquemos de la facultad y de la potestad que tenemos en una sociedad democrática de legislar sobre materias que son de extraordinaria gravedad. ¿Por qué tenemos que llegar a la situación en la cual un joven está hoy día prácticamente con muerte cerebral en la posta central para hacernos cargo de una realidad y de proyectos de ley que deberían haber estado aprobados quizás hace más de 15 años? Sí, Gabriel, a propósito, y abogado, le pregunto, porque usted ha hecho alusión también a la discriminación al pueblo judío, que es una comunidad a la que usted pertenece. Sí, correcto. Y además, porque en 1994, cuando se presenta el primer proyecto, y aquí lo quiero relacionar también con otro proyecto de ley que es contra la incitación al odio, se pensó que era un proyecto a la medida del pueblo judío y por lo tanto no se le da la importancia o el carácter que ahora está adquiriendo. Bueno, te das cuenta, esa misma aseveración, que es lo que se creía en ese tiempo con el proyecto, entre otros, de Gutenberg Martínez, ya tiene una connotación en sí misma discriminatoria, que como que fuera un proyecto a la medida. La verdad que no era un proyecto a la medida del pueblo judío, era un proyecto a la medida de todas las etnias, de todas las religiones, de todos quienes han sufrido discriminación en Chile. Era un proyecto a la medida de las mujeres, que eran sumamente discriminadas en esa época. ¿Una impresión suya o de ustedes que dijeran efectivamente que era...? No, se dijo muchas veces porque la comunidad judía efectivamente fue la precursora y que instó por este proyecto de ley antidiscriminación, mucho antes incluso que surgiera el movimiento propiamente móvil o la Fundación Iguales. ¿Y por qué instó por esto? Porque lamentablemente el pueblo judío ha sido larga y latamente y sangrientamente discriminado a lo largo de la historia. Lamentablemente sabemos mucho de discriminación, y como sabemos mucho de discriminación, creíamos que era fundamental que Chile cumpliera con los tratados internacionales e incorporara las legislaciones que establecen medidas contra la discriminación. En ese sentido, nosotros estamos abogando, por ejemplo, ahora por otro proyecto
proyecto de ley que está en paralelo y que hay que darle la urgencia necesaria, porque después va a quedar, si no, en el Senado durmiendo el sueño de los justos, que es el proyecto iniciado por el senador Chadwick, la senadora Lili Pérez, el senador Girardi, que sanciona la incitación al odio racial, al odio por otras opciones sexuales, al odio religioso, etcétera. ¿Por qué? Porque los delitos de instigación e incitación al odio, en definitiva, son precursores de la violencia. Es decir, mucho antes que estas situaciones ocurran, aquí hay gente que incita a la discriminación, que incita al odio, que descalifica la dignidad como ser humano que otra persona puede tener. El carácter, la diversidad no es tolerada y se incita en contra de estas personas a veces por medios públicos, a veces es notorio, a veces se amenaza. Entonces, si no hay una tipificación adecuada, como hay en otros países, a los crímenes de odio, en el fondo, como decía un antiguo profesor y destacado profesor Sergio Politov de la Universidad de Chile, en el fondo la incitación al odio es el preludio de la violencia, es el preludio de las lesiones, es el preludio de lo que hoy día estamos viviendo. Abogado, para terminar solamente porque nos quedan algunos segundos, ¿cómo se relaciona o de qué manera es posible unir esto con la educación que es necesaria desde chicos, desde niños? A ver, nosotros tenemos que aprender evidentemente a ser una sociedad cada vez más diversa y más tolerante. Chile quizás por las características físicas como país, digamos, un poco aislado por la cordillera, con los tiempos, yo creo que no desarrolló una identidad tan globalizada como puede haber ocurrido en otros países incluso de Latinoamérica. Esto se enseña desde el colegio. En Chile segregamos a nivel de educación, segregamos por origen social, segregamos por origen étnico, por origen religioso, por opción sexual. Segregamos a las mujeres en fuentes laborales. Si Chile tiene una legislación en materia de no discriminación a la altura del estándar de país que estamos en la OCDE, o sea, nos gusta compararnos con muchos países en los planos económicos. Bueno, también tenemos que hacerlo en el plano cultural. Por ejemplo, como comunidad judía en su tiempo se promovió un proyecto de enseñar la tolerancia y la no discriminación en los colegios, un proyecto piloto en 5.000 colegios, a partir de lo que fue la pasada experiencia, por ejemplo, del Holocausto. O sea, al Holocausto se llegó precisamente por la intolerancia y por la discriminación. Por lo tanto, si como sociedad nos hacemos cargo de este problema e incorporamos dentro de los cursos de historia, dentro de los cursos de ciencias sociales, dentro de los cursos la diversidad, la tolerancia, el respeto al otro, aun cuando podamos tener ideas distintas, Chile va a ser un mucho mejor país y hacia eso debiera trabajar todos los proyectos legislativos que en este momento el gobierno, espero, les dé, si no discusión inmediata, a lo menos suma urgencia para que sean despachados tanto el proyecto de incitación al odio como el proyecto de ley. Como lo prometió el ministro del Interior. Pero los dos proyectos, que quiero hacer esa precisión. Pero hizo alusión a los dos, abogado. ¿Se refirió a los dos? Se refirió a los dos. Me alegra. Abogado, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien.